Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, qué bueno. Gracias a Dios en este nuevo horario. Va a durar que hasta noviembre, algo así, ¿no? Acoplándonos. Yo creo que, al menos yo me tardo como una semana. Pero bueno, vamos a continuar con lo de la escuela dominical. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos das de tratar todos en una misma unidad, Señor. Danos de tu gracia y favor para que podamos entender estamos teniendo en esta escuela dominical, que es la iglesia, y el capítulo hoy, los siervos del Señor, con nuestro corazón, Señor, para que podamos tener entendimientos. Damos gracias por tu Espíritu y te pedimos tu presencia. Muy bien, entonces estamos viendo el libro de Sproul, que se llama ¿Qué es la iglesia? Es en forma de pregunta. Esta es un derivado de una serie de libros que tiene, que son exactamente 20 preguntas, muy interesante, ¿sí? Son preguntas como, por ejemplo, ¿puedo confiar en la Biblia? Interesante, y bueno, vienen ahí todos los capítulos que refuerzan esa pregunta. Este libro se llama ¿Qué es la iglesia? Y nosotros hemos visto a lo largo de estas semanas, con los hermanos que nos han desarrollado los temas, ¿sí? Conocer qué es la iglesia a la que se refiere la Biblia, ¿sí? Hemos visto ya 7 capítulos, son 9. A mí me tocan estos últimos 2, el de hoy y el de las... y en estos 9 capítulos pues, se nos explica qué es la iglesia. Nosotros empezamos en el capítulo 1 con la iglesia es una. El capítulo 2 fue unidos en la verdad. El capítulo 3, la doctrina divide. El capítulo 4, que ya más cercano acá, visible e invisible, que se hablaba ahí de la iglesia visible, que es toda la congregación, y la iglesia invisible, que es los que actualmente están, que han sido regenerados y por medio del Espíritu Santo del corazón de cada quien, bueno, pues están dentro de esta congregación, un trabajo que desarrolló profundamente Agustín. ¿Ah? Luego después en el capítulo 5 se vio la iglesia es santa. Todos recordamos el término que viene en el Antiguo Testamento, que ahora que estamos leyendo, que dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Estamos apartados por Dios. Vamos a dar un repaso un poquitito con más, poquitito de más detalle, ya se vio, pero la próxima semana ya que concluyamos el estudio. El capítulo 6 fue la iglesia universal, donde vimos el término católico. La semana pasada vimos fundada sobre los apóstoles, con el hermano Juan Alto, ¿sí? El fundamento de la iglesia sobre los apóstoles. Este capítulo de hoy que vamos a ver se llama Siervos del Señor. Vamos a entender cómo este concepto siervos del Señor complementa lo que da respuesta a esta interrogante, ¿qué es la iglesia? La palabra inglesa, más o menos la recordamos, para iglesia es church, no sé si más o menos sabían, ¿verdad? El término church, en inglés, viene de la palabra griega que se llama kyriake, es con cases. Y es esta palabra kyriake es a su vez una composición de un sustantivo, ¿sí? Que es kyriakos, y significa aquello que es propiedad de un kyrios. Kyrios significa Señor. Por tanto, podemos concluir que la iglesia es todo aquello que es
propiedad del Señor. El uso de esta palabra Kyrios en el Nuevo Testamento se usa de varias maneras, al menos 3 de ellas son las que puede que nos sean más familiares en el conocimiento de este término. Nosotros ya tenemos la Biblia traducida, pero pues las personas que les gusta de repente meterse un poquito más, ya con tantas herramientas que hay en internet, de ver la Biblia paralela que está en diversos versiones de Biblias en español, pero también está en el hebreo y también está en el griego, y ahí vienen las palabras con la concordancia Strong y todo. Entonces se mete uno y bueno, encuentra que esta Kyrios se usa más o menos de varias formas. Aquí vemos 3, vamos a ver 3. Tiene una forma simple, este Kyrios tiene una forma simple de usarse, y es un término que indica cortesía. Por ejemplo, Don Carlos, el Kyrios sería Don Carlos, ¿sí? También significa señor Carlos, Don José Luis García, ¿sí? Señor José Luis García. Ese es un término simple, ¿sí? Digamos. Tiene otro término, y ese término es el otro extremo. El otro término para Kyrios que también se usa es de una máxima exaltación. Es de una máxima exaltación. Eso es lo más elevado que hay para Kyrios. Y eso lo usa Pablo, este término de máxima exaltación. Nosotros recordamos Filipenses. Ya ven el capítulo de Filipenses, cuando nos habla en el capítulo 12, es uno de los más, muy hermosos, en donde nos habla en ese capítulo 2 de toda la obra de Cristo. Y no solo eso, sino dice, haya pues en vosotros, ¿sí? Estas ganas de ser como Cristo era. Y describe toda la obra de Cristo, y en los versículos 10 y 11 nos habla de que la Escritura dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor, que Jesús es Kyrios. Esa es la máxima exaltación que hay para este término, ¿sí? Entonces tenemos esos dos, y ahora vamos a ver cómo se relaciona este término Kyrios, ¿sí? Con el concepto de qué es la iglesia, en respuesta de, o como elementos de. Este Kyrios en la antigua cultura griega significaba aquella persona, aquel señor que era tal su riqueza que tenía la posibilidad de tener esclavos, ¿sí? De comprar esclavos. ¿Se acuerdan cuando vendieron a José? Lo vendieron como esclavo, ¿sí? Y el que lo compró pues ya le pertenecía, ¿sí? La Biblia también nos habla de trabajadores o jornaleros, como cuando Jesús les dijo a Andrés y Juan, ¿verdad? Síguenme. Soltaron las redes y las dejaron ahí junto con los jornaleros y su papá, y se fueron a... ¿sí? También nos habla la parábola de que salió el Señor a contratar jornaleros, pero no es ese el término. El término al que se refiere la Escritura es esclavo, al que yo te compro y tú me perteneces. Ese término esclavo es al que se refería también la Escritura, ahora que estuvimos leyendo Levítico, Deuteronomio y esas, en donde el esclavo lo liberaban, ¿sí? Después de cierto tiempo, y si el esclavo decía, no, yo amo a mi señor y me quiero quedar con mi señor, se presentaban con los ancianos, ¿sí? Y decía, este hombre se quiere quedar conmigo, agujeraban el oído, y ya el esclavo ya le pertenecía de por vida a el amo, ¿sí? También en la Escritura se nos dice que esclavos oren por sus amos. Entonces es ese término en donde la vida del esclavo ya no propiamente le pertenecía a él, sino alguien lo había comprado y ahora su vida le pertenecía a esta otra persona. Entonces ese es el término que se usa. Inclusive
Pablo lo llegó a usar. Pablo se llegó a decir esclavo del Señor. ¿Sí? Es un término que a lo mejor acá en Occidente puede resultar un poquito peyorativo, un poquito ofensivo, pero sin embargo en esos tiempos para los apóstoles de considerarse esclavo de Cristo, considerarse como digno de sufrir por causa de Cristo, era un término o una situación de mucha honra para ellos. Hay que recordar a este par de apóstoles cuando los azotan y dice ahí que salieron contentos porque habían sido dignos de ser maltratados por causa de Cristo. Ya no estaban considerando su vida, su dolor, sino a quién estaban sirviendo y por causa de quién estaban sufriendo. ¿Sí? Entonces, en resumen, church se refiere a las personas que son propiedad y posesión de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos con mucha frecuencia esta situación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, en la Reina Valera dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo. Ese es el término, ¿sí? Siervo, esclavo, le pertenecemos al Señor. Dice: enviado a predicar su buena noticia. Entonces ese es el término que complementa el por qué la respuesta que es la iglesia. Bueno, la iglesia está compuesta por siervos que fueron comprados por Cristo. Se usa también esta metáfora para alguien que ha sido comprado. La vemos en Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, es decir, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Se refiere al cuerpo, no es tuyo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos dejado de pertenecer, como dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y qué hermoso que eso nos pueda suceder a todos, a nuestros familiares y a todas las personas que conocemos. Y aquí, bueno, pues podemos ver que varios términos de los capítulos anteriores que mencionamos, a veces nos encontramos aquí en estas explicaciones. ¿Ok? Entonces, hermanos, somos posesión de Dios porque Él nos ha redimido. No son las obras nuestras propias de obediencia lo que nos hace un siervo del Señor. No es nuestra decisión de querer ser un siervo del Señor y servirle. No. Somos siervos del Señor porque Cristo nos compró. Cristo pagó por nosotros. Eso es lo importante y lo relevante. ¿Sí? Si nosotros hacemos obras, dice la Escritura, que ya fueron preparadas de antemano. Si nosotros hacemos obras, dice la Escritura, que Dios puso en nosotros el querer como el hacer. Todo es para gloria de Dios y todo es por medio de la obra de Cristo. Inclusive la promesa del Espíritu Santo en el corazón nuestro, que Cristo mismo promete para que nosotros podamos desarrollar el ser siervos con gusto y con gozo. Pero ese gozo tan tremendo como el que tenía Andrés cuando corre con Pedro y le dice: hemos hallado
me ocurrió también. Convirtió al Señor. Yo estaba trabajando y ya tenía poco tiempo, pero una persona que había sido cristiana y que ya no trabajaba con nosotros, me habla y pues lo reconoce, se llamaba Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Y estaba muy contento él de que el Señor me hubiese alcanzado. Entonces son cosas que no se te olvidan. Ya lo saludé y todo, pero sí es lo más precioso que nos puede ocurrir, que el Señor vaya, nos alcance y nos diga: a ti yo te conozco. Entonces pues es muy padre todo eso. Así es, mis hermanos. Entonces nosotros vemos a Cristo como un máximo ejemplo de siervo. Es nuestro máximo ejemplo. Decía Pablo: ser imitadores de mí, de Jesucristo. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acuérdense de Filipenses, que nos dice: se humilló a sí mismo. Él se humilló por ti, por mí. Dice la Escritura, ¿verdad?, que toda nuestra maldad cayó sobre él. El precio que él pagó por nosotros fue muy alto. Lo pagó por su vida, para que tú y yo tuviéramos vida. Entonces, bueno, pues eso es lo que menciona también esto que les comentaba, Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una de las características de los siervos es que son obedientes. Entonces, bueno, pues mis hermanos, también el Nuevo Testamento se refiere muy frecuentemente a los cristianos como personas que están en Cristo. Este término de estar en Cristo se refiere a estar muy dentro de Él. Sí, es como cuando uno menciona aquí el ejemplo del libro, es como cuando uno dice: pues quiero estar dentro de esa ciudad. Pues para estar dentro de esa ciudad, en aquellos tiempos, pues primero tenías que cruzar la puerta e irte al interior de la ciudad, y entonces la persona estaba en la ciudad, porque estaba en el interior de la ciudad. Así este término nos habla de que aquel que está en Cristo es que está en Cristo, ¿sí?, íntimamente con Cristo, por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces ahí es donde ya se da la comunión mística del creyente con un nuevo espíritu y estando en Cristo, ¿sí? Y bueno, llevando esto como siervos a la convivencia de la iglesia local en la cual nosotros nos encontramos, pues tenemos el llamado de respetarnos mutuamente, abstenernos de juicios ásperos en contra de los demás hermanos, porque siempre hay que ver más allá del hermano. ¿Sí? Siempre hay que ver, el hermano es propiedad de Dios y yo tengo la obligación de respetar y querer todo lo que es propiedad de Dios dentro de nuestra iglesia local. Si yo soy un miembro de un grupo de siervos y tengo algún conflicto con algún siervo, pues lo peor que yo puedo hacer es enojarme con el que es dueño del siervo, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros tenemos que, dentro de nuestra comunidad, tratar de
de resolver nuestras propias diferencias. Encontramos esta lección en Corintios, como Pablo les llama la atención, dice, y ustedes hermanos que se dicen cristianos y que pueden arreglar todo, ahí andan en los tribunales demandándose unos a otros. Tribunales para la gente del mundo. Tú que estás aquí, tú que dices que eres de Cristo, arréglate tú, aquí adentro, dispón tu corazón, ¿verdad? Entonces, esas son a lo que hemos sido llamados, porque hay que recordar que todos somos siervos bajo un mismo Señor. Hemos sido llamados a amarnos unos a otros, ¿sí? También a veces nos cuesta, yo creo que por la misma naturaleza que tenemos caída, a veces pasamos por alto lo que Cristo nos dice, amad a vuestros enemigos. Pues a veces batallo para amar a mis amigos, digo, para darles demostración de afecto, de amor. Ahora imagínate, orar por ellos, dice, ¿sí? Entonces, esto es posible hacerlo solo mediante la gracia que recibimos del Espíritu Santo, ¿sí? Mientras más comunión y más intimidad tenemos con el Señor, se nos va sensibilizando la parte espiritual para amar, obviamente, a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos. Dice, si ya llegamos a un punto de comunión espiritual a tal grado que tenemos esa gracia para amar a nuestros enemigos, pues cuánto más vamos a mostrar dentro de nuestra iglesia local, amando a nuestros hermanos, ¿sí? Tenemos el ejemplo supremo de Jesucristo, que dio la vida por sus enemigos, intercediendo en la cruz por ellos, pidiendo perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Entonces, pues es la única manera en que nosotros podemos comportarnos como verdaderos siervos de Jesucristo, solamente por la gracia de Dios, por esa obra que el Señor está haciendo en nosotros, ¿sí? También tenemos nuestros deberes como siervos, recomendaciones, exhortaciones que nos da la Escritura. En Mateo, capítulo 24, versículos 45 al 51. Es Jesucristo mismo hablando. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está la exhortación. Quisiera yo decirles que no va a ser tan duro, pero sí, nos pongamos las pilas. Hay que estar conscientes de que nuestro labor es estar siempre en ese proceso de edificación, siempre en ese proceso de buscar al Señor, siempre en ese proceso de amar a nuestros hermanos, siempre en ese proceso. Todo eso, ¿sí?, se hace y se logra mediante la gracia de Dios. También nos dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,
Y algo muy interesante aquí, 25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la vida y la verdad, para conocer la verdad. Con esto, la vida. Ahí está. Sí. Jesucristo en algún momento le dijo a yo los haré pescadores de hombres, a los apóstoles, aquí está tu oportunidad y la mía, para que siendo siervos del Señor, no seamos contenciosos, sino amables, estemos estudiando las Escrituras para ser aptos para enseñar, para tener ese fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, dice la Escritura, para que podamos corregir a los que se oponen, que Dios nos dé palabra, por si quizá Dios concede que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, esa es otra de nuestras labores como siervos del Señor, como parte de la iglesia local, ¿sí? Otras personas en otro lado del mundo. Hay que recordar que la iglesia es universal. Y pues otra de las partes alegres de ser siervo, el Salmo 113:1, dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Somos siervos para alabarle, para bendecirle, para glorificar su nombre, para estar en congregación juntos, ¿sí? al servicio del Señor. Y por último, ya vamos terminando, dice Romanos 6:22, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí, bueno, pues aquí es donde vemos, ¿verdad? Que hemos sido comprados y somos hechos siervos del Señor. Y vuestro fruto, la santificación. Lo que veíamos en el capítulo 5, la iglesia es santa. Vuestro fruto, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Lo que vimos en la iglesia, visible e invisible. Estando en comunión con Dios, ¿sí? Y tenemos la vida eterna asegurada. Todo esto, pues, relacionado con el capítulo 1. La iglesia es una. Que parte fundamental de eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en la oración de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, donde ora por todos nosotros. Entonces, cada uno de estos conceptos, si los vamos revisando y los vamos viendo, están entreligados entre sí. No, todas estas enseñanzas doctrinales es lo bonito, lo padre de esto, que una misma te lleva a recordar otra característica de lo que es esta respuesta a la pregunta que es la iglesia. Entonces, pues ese es el concepto que vimos hoy como siervos del Señor, ¿sí? El ejemplo que tenemos, lo que significa que hemos sido comprados, que le pertenecemos a Dios, nada más. Si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Bendito sea su santo nombre. Entonces ese es el concepto de hoy, siervos del Señor, como parte de la respuesta a qué es la iglesia, hermano. Si Dios quiere, la próxima semana terminamos, ¿sí? Con un capítulo también muy, muy, muy interesante que se llama Las marcas de la verdadera iglesia. Y con eso vamos a cerrar. Pues muchísimas gracias y a seguir perseverando en el Señor para ser buenos siervos fieles. Muchas gracias.